Bienvenidos, bienvenidas. Continuamos con el curso de números complejos. Una vez que ya platicamos para qué sirven, dónde se utilizan, ahora vamos a construir los números complejos de manera muy intuitiva. Vamos a comenzar con los números reales, imaginando que están en esa línea, los números reales. Ponemos algunos enteros para hacer unos cálculos fáciles, sin perder el concepto, ¿no? Porque bueno, puedo usar cualquier números reales, pero para exhibir los ejemplos es más fácil entender con números enteros. A ver, es bien sabido de la aritmética elemental que cuando yo multiplico positivos con positivos, pues es muy sencillo, la cosa es muy sencilla. Cuando entran los negativos a jugar es cuando empiezan los problemas. Vamos a suponer que nosotros estamos ubicados aquí, en el 1, ¿de acuerdo? Tengo aquí un elemento que es el 1 y ahora lo pienso multiplicar por un negativo, por el menos 1, ¿correcto? Más allá de decir, bueno, más por menos es menos por las reglas de los signos, yo voy a pensar que primero 1 por 1 me sigue dando 1, pero este menos de aquí me tiene que proyectar este número a su opuesto, a su simétrico. El opuesto de 1 es menos 1. El simétrico de 1 es menos 1, opuesto o simétrico. El opuesto o simétrico de 2 es menos 2. A su vez, el opuesto o simétrico de menos 2 es más 2 y el opuesto simétrico de menos 1 es más 1. Del 0 es el mismo, ¿no? Entonces, cuando yo multiplico 1 por menos 1, me tiene que mandar a su opuesto simétrico. Y si uno ve esto, de alguna manera puede imaginarse que hay un pequeño ángulo ahí, media vuelta, unos 180 grados, ¿de acuerdo? Y si vuelvo a multiplicar por menos 1, pues ahora estoy aquí en menos 1. Si multiplico por menos 1, otra vez menos 1. Por 1 sigue siendo esta cantidad, pero como es un menos, tengo que volver a girar 180 grados y regreso al número original. ¿Vale? ¿Qué pasa si estoy en 2? A ver, tengo 2 y multiplico igual por un menos 1. Puede ser números más grandes, pero lo hago con menos 1 para que sea chiquito y fácil de dibujar, pero la idea es la misma. Pues al multiplicar por 1 sigue siendo 2, pero con este menos me está obligando a girar aquí media vuelta, lo que es lo mismo 180 grados, ¿verdad? Y una vez que estoy aquí, si yo quiero volver a multiplicar por menos 1, regresa otros 180 grados, ¿vale? Insisto, se puede hacer con números más grandes. Lo importante es entender aquí la idea. ¿Cuál es la idea? Pues en general, si yo tengo un número A, donde A es positivo, vamos a poner aquí, A es un número positivo, aquí está el 0, aquí está A, aquí está menos A, y yo multiplico esta A por un número, pues vamos a empezar por menos 1, ¿no? Pues tengo que girar hacia menos A, 180 grados. Y luego si vuelvo a multiplicar por menos 1, regreso con otros 180 grados de giro. ¿De acuerdo? Uno se plantea entonces la situación de que al multiplicar estos dos números, que son el mismo, o sea, multiplico un número por sí mismo, pues siempre es positivo. ¿De acuerdo? Si son números positivos no tengo problema, siempre está avanzando. Como dijimos, el problema es con los negativos. Y entonces con los negativos cuando multiplico por un menos se va al opuesto, viaja a 180 grados. Y si vuelvo a multiplicar por el mismo, regresa a 180 grados. Entonces como que siempre me devuelve un número positivo. No hay manera de que este producto me dé negativo. Si fuera por menos 2 por menos 2, ¿verdad? Menos 3 por menos 3, etc. Eso hace pensar que entonces no hay forma de que un número multiplicado por sí mismo me dé un negativo. Por ejemplo, menos 1. No hay forma de que un número por sí mismo me dé menos 1. Dicho de otra forma, o sea, no existe un número X, o vamos a poner otro nombre, Y, tal que Y por Y, o sea, Y cuadrada, sea menos 1. En otras palabras, no existe la raíz de menos 1. Eso es lo que estamos diciendo. Y bueno, estas son las ideas que se tenían pues, hace un montonal de años, ¿no? Cuando llega el señor, todo un señorón en el campo de los complejos. A ver, hay mucha gente, está Cauchy, está Gauss, hay mucha gente trabajando con complejos, pero el Monsieur Jean Robert Argand, pésimo mi pronunciación, él dijo, a ver, se me ocurre una idea, y la expuso, ¿no? A ver, si ya estamos viendo que al multiplicar por menos 1,
Hay que dar media vuelta, 180 grados. ¿Qué pasa si yo intento multiplicar por raíz de menos 1? ¿No? Aquí tengo otra vez A, aquí tengo menos A, ¿de acuerdo? Y entonces esta A la voy a multiplicar por la raíz de menos 1. ¿Qué tengo que hacer? La gente dice, no existe. Pero yo digo, fíjate, si multiplicas por menos 1, tienes que dar media vuelta, 180 grados. Pues yo digo que cuando multiplicas por la raíz de menos 1, es simplemente la mitad de la vuelta, un cuarto de vuelta, 90 grados. Y ya si quieres volver a multiplicar por la raíz de menos 1, ahora sí sería la vuelta, la media vuelta completa, 180 grados. Pero la gente dice, oye, pero es que este punto por el que estás pasando no está en la recta. Y él dice, claro, no está en la recta de números reales, está en otra recta imaginaria, que también es de números reales. A este le vamos a llamar el número 1, pero va a ser el número 1i, 1 imaginario, ¿no? Y el que sigue va a ser el 2i, el 3i, el 4i, y en medio pues hay números reales también, pero son imaginarios, y aquí abajo menos 1i, menos 2i. Ah, esa fue la idea que revoluciona esta parte de no existir raíces negativas, te dice, pues es que mira, así es como se pueden construir, como una pareja de números, un plano cartesiano, lo que conocemos como R2. Estas son las ideas intuitivas que a partir de Argand, que más adelante al plano R2 se le llamará plano de Argand bajo los complejos, origina esta construcción y origina que uno diga que los números complejos son R2, son los elementos de R2, pero con ciertas operaciones. A ver, antes de seguir me estarán diciendo, oye, pero pues a mí en la secundaria me dijeron que un número complejo es una cosa así, A más BI, donde I es igual a raíz de menos 1. Bueno, estas son consecuencias, así yo no puedo empezar. Estas son consecuencias de lo que estamos platicando. Y antes de acabar el video vamos a llegar a esto exactamente. Entonces, bueno, estamos en R2. Y en R2 pasan muchas cosas. Uno ya conoce R2 por los cursos elementales de geometría analítica, algunas cuestiones de física vectorial posiblemente, ¿no? Aquí está. Vamos a pintar aquí unos ejes. Podemos verlo como puntos, un número complejo A, B, ¿no? Yo lo puedo dibujar por aquí. En cualquier cuadrante está bien, ¿eh? Y va a tener propiedades de vector, va a tener un ángulo, va a tener una magnitud. Pero también va a tener propiedades de punto en el plano cartesiano, ¿de acuerdo? Primera componente, segunda componente. Aquí acuérdate que las primeras componentes se llaman en R2 abscisas y las segundas componentes ordenadas. Bueno, pues aquí no. Aquí va a ser A parte real, B parte imaginaria del número complejo. Y ahora imagínate que tienes dos números complejos, A, B y C, D. Los vamos a sumar. La suma no tiene nada espectacular, va a ser como la suma de vectores o la suma de puntos en el plano. Primera componente más primera componente, segunda componente más segunda componente. Pero dicho en términos de números complejos sería suma las partes reales y suma las partes imaginarias. Y esto satisface, por supuesto, la suma de vectores. Es la suma de vectores. A ver, imagínate que tienes otra vez este A, B y tienes un C, D, a lo mejor por acá, un poquito más largo, así. Este es C, D y este es A, B. Ya está. El método del paralelogramo, la suma gráfica, te dice que este vector lo puedes trasladar de tal suerte que su origen coincida con la punta de este vector que está aquí, ¿no? Vamos a ponerlo más o menos algo así. Y este vector también se puede trasladar poniendo su origen en la punta del otro vector. Entonces, más o menos algo así. Está medio feo mi dibujo. Y donde llega este punto del paralelogramo es precisamente, aquí casi coincide con el eje, vamos a ponerlo así más o menos, ¿no? Esto que está aquí es la suma. A, B sumado con C, D. Y es justamente esto, sumar las componentes de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces hasta aquí no hay nada nuevo. Bueno,
¿Qué pasa? Entonces, ¿qué? ¿Los elementos de R2 son números complejos tal cual, literalmente? Los elementos sí, la estructura es lo que cambia. Porque R2, con las operaciones de suma de sus elementos y del producto de escalares, por ejemplo, un número real X multiplicado por un punto A, B, esto se define de cierta manera para la multiplicación de un escalar por un vector. A nosotros no nos interesa porque esto no tiene nada que ver con lo que estamos trabajando. A, B, pues es un número complejo, pero ¿y esta cosa qué es? No sabemos, así como tal, no. Nosotros nos interesa nada más hacer operaciones entre complejos. Entonces ahora queremos una multiplicación de complejos. Entonces en la geometría analítica elemental, cuando te pones ahí el bachillerato, pues no haces multiplicación de puntos en el plano. Un poquito más adelante, trabajando a lo mejor geometría analítica con el enfoque vectorial, se ve que hay productos, el producto punto y el producto cruz. Tú haces el producto de dos vectores y si es el producto punto te da un escalar. Si es el producto cruz te da otro vector. Pero tampoco esas definiciones nos van a satisfacer. Entonces aquí se crean definiciones. La primera es la suma, que tal cual es como la suma de vectores. Pero la segunda es una multiplicación muy extraña en un principio. A, B por C, D se va a definir así. Vamos a hacer A por C menos B por D, coma, A por D más B por C. Así es como se definen, estas son definiciones. Así es como se van a definir las operaciones de suma y producto. De tal suerte que a los elementos de R2, si les agregamos la suma y el producto que estamos definiendo, se convierte en el sistema de números complejos que está dado así. En vez de R2, ponemos una letra C para representar a los complejos, que es el mismo conjunto. Pero la representación C indica que son números complejos y que deben obedecer estas operaciones que estamos diciendo, ¿no? Si en un momento dado nosotros escribimos esto con las definiciones, pues estos son números complejos. Pero es más común poner C nada más y se entiende que cuando ponemos C es el conjunto de los números complejos con las operaciones de suma y producto que estamos definiendo aquí. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, vamos a ver un par de ejemplos a ver cómo funcionan estas cosas. Vamos a dar unos números complejos. No me voy a meter ahorita con la geometría, simplemente para ver cómo funcionan las definiciones. Vamos a dar el complejo 2,3 y el complejo menos 6, menos 1. Suena raro, ¿verdad? Si no te has enfrentado a los números complejos en forma de parejas, suena raro que yo diga que estos son números complejos. Así, sin un contexto, parece que es la suma de dos vectores o la suma de dos puntos en el plano. Y se comporta igual. La definición dice suma de partes reales. 2 menos 6, pues me da menos 4. Coma, partes imaginarias, 3 menos 1, 2. Y funciona igual que con la suma de vectores, ¿verdad? Pero a ver qué pasa con el producto. ¿Qué pasa con el producto? 2,3 multiplicado por menos 6, menos 1. Esto como tal no tiene sentido. En la geometría, en la física. Claro, si uno pone un punto, se entiende que es el producto punto de la geometría analítica, de la física de vectores. Y esto me genera un numerito, un escalar. Pero no estamos en ese contexto, estamos en el contexto de una multiplicación de complejos, que por lo regular a veces ni siquiera se pone el punto, nada más así. Pero vamos a poner un puntito para indicar la multiplicación. Y entonces vamos a seguir la definición. La definición me dice, tienes que poner la primera componente AC menos BD. AC, la componente real por la componente real. 2 por menos 6, menos 12. Y luego le tienes que restar el producto de las componentes imaginarias. 3 por menos 1 es menos 3, pues esto se vuelve más 3 entonces. Coma. La segunda componente o parte imaginaria del producto va a ser A por D, ya se empiezan a mezclar parte real con parte imaginaria. A por D, 2 por menos 1 es menos 2, y luego le tienes que sumar B por C, parte real, parte imaginaria. 3 por menos 6, menos 18. Entonces, aquí le tenía que sumar, pues le sumo el menos 18, así tal cual. Esto sería menos 12 más 3, menos 9, menos 2 y menos 18, menos 20. ¿Ya?
Y a lo mejor uno puede graficar los puntos y no va a haber ninguna geometría aparentemente, ¿no? A ver, lo hacemos rápido, no sé. 1, 2, 1, 2, 3, más o menos por aquí sería el primer número complejo, el otro es menos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1, como por acá es el otro número complejo. Y el producto es menos 9, menos 20, o sea, está como por acá abajo, o sea, ya ni lo grafico, ¿no? Está por ahí abajo, ¿no? En principio no parece tener algún sentido geométrico, ¿no? Se le puede buscar, siempre se le puede buscar. A ver, pero ok, así es como obedecen las operaciones. Ahora vamos a ver algo muy interesante. Vamos, a lo que queremos llegar es a que un número complejo, A, B, yo lo pueda representar como me enseñaron en la secundaria, como A más B. A eso quiero llegar. Y con esto cerramos el video de hoy. A ver, comienzo con algunas ideas. Primero, voy a multiplicar dos números complejos muy particulares, que solamente tengan la parte real distinta de 0. Por ejemplo, A, 0. Bueno, los voy a sumar primero. Y el otro, que sea C, 0. Es decir, estoy tomando dos números complejos cuyas partes imaginarias valen 0. Y voy a hacer tanto la suma como el producto. La suma, ¿qué dice? Pues suma las partes reales, A más C, ya está. Y luego suma las partes imaginarias, 0 más 0, ya. En la parte del producto me dice, primero multiplica A por C. A por C, las partes reales, pues es A por C, literalmente. A eso réstale B por D, las partes imaginarias, 0 por 0, ya está. Coma, haz A por D pues sería A por 0, 0, más B por C sería 0 por C, 0. Es decir, este producto me da AC, 0. Y esto que acabamos de hacer, como son números complejos cualesquiera, con los valores A y C, nada más son complejos que tienen parte imaginaria 0, notamos que la suma y el producto me generan números complejos que también su parte imaginaria vale 0. Entonces, cuando pasa esto, o sea, estás diciendo, oye, estoy sumando dos complejos que solo tienen parte real y el resultado es parte real, los multiplico y también solo tiene parte real, pues entonces al complejo A, 0 se le puede llamar A, nada más, es un número real, ¿correcto? Se usa esta notación, digamos, ¿no? Se puede, puesto que aquí estamos dando dos números complejos con partes imaginarias nulas y la suma y el producto son números complejos con partes imaginarias nulas, se comportan como números reales, ¿de acuerdo? Ok. Hay otra cosa. Hay un número complejo que por definición, a conveniencia, se le da una letra específica. El número complejo 0,1, que es aquel que tiene parte real 0 y parte imaginaria 1, se le llama la unidad imaginaria. ¿Sale? No eso de que i es raíz de menos 1, no. I es el complejo 0,1. Es el que hace ratito platicamos que Argand dijo, a ver, estoy aquí, por ejemplo, estoy en 1, por acá está en menos 1, y si multiplico por la raíz de menos 1, llego aquí. Y este es el número i, que tiene coordenadas 0, i, ¿verdad? A este es al que nos estamos refiriendo. Entonces, pues a uno le interesa calcular a lo mejor qué cosa es b por i. ¿Qué cosa es b por i? Oye, a ver, primero define qué estás haciendo. Bueno, b es un número real, listo. I es este número complejo. Ok, pues si nosotros ya convenimos que un número real se puede escribir así, entonces este b yo lo puedo escribir como b, 0. Por, y este i es 0,1. Entonces aquí está una multiplicación de complejos. Realizo el producto. El producto me dice A por C. Aquí sería A por C, se refiere a componentes reales. B por 0, 0. Menos las componentes imaginarias, 0 por 1, 0. Coma. Ahora te dice la primera parte real,
por la segunda parte imaginaria, la primera parte real b por la segunda parte imaginaria 1, más b por c, la primera parte imaginaria por la primera parte real, 0 por 1, 0. Esto es 0, b. Fabuloso, fabuloso, porque entonces BI es 0, b. Y por otro lado A, pues es A, 0. Entonces, ¿qué cosa es A más BI? A más BI sería sumar A, 0 con 0, b. Y esto por definición de suma sería A más 0, 0 más b. ¡Oh, genial! Ya está. Ese es un número complejo. Ahora sí está de alguna manera justificado A más BI. Sale de aquí. A, b es A más BI. ¿De acuerdo? Y entonces, oye, pero falta ver lo de raíz de menos 1 y no sé qué. Bueno, vamos a acabar con eso. Vamos a calcular I cuadrada. Porque I no es raíz de menos 1. I es 0,1. Entonces, I cuadrada, ¿qué cosa es? Pues es multiplicar I por I. O sea, multiplicar 0,1 por 0,1. Y según la definición de complejo sería A por C, o sea, 0 por 0, 0, menos B por D, 1 por 1, 1, coma, A por D, 0 por 1, 0, más B por C, 1 por 0, 0. Esto me da menos 1,0. Y ya dijimos que cuando te da un número así, se puede escribir como un número real. O sea, esto es menos 1. Ah, entonces ya probamos que I cuadrada es menos 1. Perfecto. Entonces, fíjate lo que hemos hecho. Primero, ya podemos decir que un número complejo, A, B, una pareja ordenada, se puede escribir como A más BI. Y además, I cuadrada resulta que da menos 1. Pues entonces ya de aquí uno puede concluir que I es la raíz de menos 1, pero no al revés. Esta es la definición. Esto, de aquí nace todo. Bueno, pues si te gustó este video hasta aquí, dale like, comparte, suscríbete. Son las ideas con las que nacen los números complejos. Y en el próximo video, pues ya nos meteremos con la axiomática de campo de los números complejos, demostraremos las propiedades de campo y más adelante empezaremos a trabajar pues esas cosas padres del argumento, el módulo y un montón de cosas más. Entonces, comenta, comparte, suscríbete, dale like y nos vemos en otro video. Hasta pronto.